El oficial de sensores del Imperio sintió como el aire se escapaba de sus pulmones mientras las pantallas de cristal líquido parpadeaban con una intensidad febril. Un zumbido sordo recorría la capital, un eco que parecía vibrar en los huesos de cada habitante mientras las alarmas de emergencia gritaban sobre una realidad imposible. Las firmas energéticas brotaban en el vacío como flores de fuego, multiplicándose hasta cubrir cada cuadrante del mapa estelar. El gran almirante Vex irrumpió en el puente, con el uniforme que alguna vez simbolizó el terror galáctico ahora arrugado por la prisa, sintiendo que su tercer corazón se detenía ante la magnitud del desastre. Decenas de miles de naves de guerra se materializaban en el espacio imperial, naves que desafiaban la arquitectura conocida, colosos de estructuras cristalinas que no solo ocupaban el espacio, sino que parecían devorar la luz de las estrellas circundantes. A miles de años luz, en la estación Unidad, la almirante Helena Vázquez despertó con el sabor metálico del miedo en la boca. Las alarmas no eran el eco de sus pesadillas sobre el antiguo imperio caído, sino un llamado urgente hacia un centro de mando sumergido en el caos absoluto. Al entrar, el oficial táctico apenas podía articular palabras mientras señalaba los sectores Kepler, Centauri y Vega. Lo que aparecía en los monitores no era una flota de conquista convencional. Eran naves de un tamaño inconcebible, cada una superando las dimensiones de su propia estación espacial, con cascos oscuros que absorbían la radiación como vampiros cósmicos. La humanidad, que apenas un año atrás celebraba la paz tras aplastar la tiranía imperial para convertirse en protectora de 40.000 mundos, se encontraba de pronto frente a una fuerza que hacía que sus mayores logros parecieran juegos de niños en la arena. El silencio en el puente fue interrumpido por una intrusión que no llegó a través de los altavoces, sino que se filtró directamente en el núcleo de la conciencia de cada ser vivo. La voz era un bloque de hielo deslizándose por el cráneo, una presencia antigua que se saltaba la carne para hablarle directamente al alma. Se identificaron como los vigilantes, los jardineros de una galaxia que habían podado durante 4 millones de años. Su veredicto fue inmediato y gélido. La evolución humana había violado los protocolos de estabilidad por ser demasiado rápida, demasiado impredecible. La sentencia no era la guerra, sino la corrección. Tenían 72 horas para entregar su tecnología y regresar a un estado preespacial o enfrentar una extinción sistemática que borraría su rastro de la historia. Vázquez observó con horror cómo las colonias más prósperas comenzaban a sucumbir no ante bombardeos, sino ante un campo de regresión que desafiaba las leyes de la física. En Kepler Prime, el puerto espacial más avanzado de la frontera se marchitaba en tiempo real. Los sistemas de fusión retrocedían a motores de vapor, las ciudades relucientes se encogían hasta ser refugios de barro y piedra, y lo más aterrador era el vacío en los ojos de los colonos. El conocimiento científico se evaporaba de sus mentes como humo, olvidando cómo pilotar las naves que aún flotaban sobre sus cabezas. Era una involución forzada, una poda quirúrgica que devolvía a la humanidad a las cavernas mientras conservaban la vida pero perdían la esencia de lo que los hacía grandes. La desesperación llevó al general Harrison a lanzar un contraataque con 500 naves de guerra, el orgullo del ingenio humano. Sin embargo, antes de que el primer torpedo cuántico pudiera impactar, una onda de energía cristalina barrió la flota. En menos de 10 minutos, los acorazados más sofisticados se transformaron en cápsulas primitivas de combustible químico, dejando a sus tripulaciones flotando a la deriva, mirando sus consolas de mando como si fueran artefactos de una civilización alienígena olvidada. El mensaje era claro: la fuerza bruta era inútil contra quienes controlaban el tejido mismo del tiempo y la evolución. En medio del colapso, el Dr. Martínez descubrió una grieta en la perfección de los vigilantes. Estas entidades operaban bajo plantillas evolutivas milenarias, procesos lentos que daban por sentado que ninguna especie podía saltar de la piedra a las estrellas en apenas unos milenios. La humanidad era una anomalía estadística, un estallido de creatividad que no encajaba en sus algoritmos de control. La apuesta final de Vázquez fue tan audaz como suicida. En lugar de resistir la regresión, conectarían cada pieza de tecnología de la Alianza Galáctica, cada mente y cada reactor, para crear una red de interfaz cuántica que saturara los sistemas de los vigilantes con la caótica y acelerada historia humana. El plan se complicó cuando se reveló que la almirante Chen, la aliada más cercana de Helena, había sido una observadora durmiente de los vigilantes durante décadas. Su traición no nacía de la malicia, sino de una programación ancestral diseñada para mantener la estabilidad a toda costa. Pero incluso esa programación comenzó a agrietarse cuando la red cuántica se activó. Al abrir sus mentes, la humanidad no envió datos técnicos, sino la carga emocional de sus luchas, sus fracasos y su capacidad de elegir la compasión sobre la conquista.
Los vigilantes, acostumbrados a civilizaciones que se convertían en depredadores al crecer, se vieron inundados por la visión de una especie que, tras ganar una guerra total, decidió reconstruir a sus enemigos. La interfaz alcanzó un punto de no retorno que amenazó con provocar un reinicio en todo el universo observable. Los protocolos de seguridad de los vigilantes en otras galaxias empezaron a despertar, detectando la perturbación. En ese instante crítico, Vázquez no retrocedió. Les mostró el dolor de la pérdida, la alegría del descubrimiento y la diversidad de 40 especies trabajando en armonía. La lógica de los vigilantes se fracturó ante la evidencia de que el orden no solo se lograba mediante la estancación, sino que podía surgir del cambio voluntario y la cooperación. Los antiguos jardineros, por primera vez en eones, sintieron curiosidad en lugar de certeza. La transformación fue total. Las naves cristalinas que rodeaban la Tierra dejaron de ser armas de regresión para convertirse en conductos de conocimiento. La red cuántica, lejos de destruir a la humanidad, integró a los vigilantes en una nueva forma de conciencia colectiva donde el aprendizaje reemplazó a la poda. La almirante Chen recuperó su voluntad, y con ella, el universo entero comenzó a vibrar con una frecuencia distinta. Las señales de transformación se propagaron hacia las nubes de Magallanes y más allá, despertando a otras redes de vigilancia que ahora buscaban orientación en lugar de castigo. 6 meses después, la Estación Unidad ya no era un bastión de guerra, sino el faro de una civilización que abarcaba galaxias. Los vigilantes ahora servían como mentores cósmicos, asombrados por la capacidad de los humanos para encontrar esperanza en el caos. Mientras Vázquez observaba las nuevas flotas partir hacia lo desconocido, comprendió que su especie no había vencido a un enemigo, sino que había redimido a una fuerza ancestral. La mayor aventura de la historia no consistía en cuánto territorio podían reclamar, sino en cuántas especies podían unir bajo la premisa de que el derecho a crecer es la ley más sagrada de las estrellas. El murmullo de las estrellas parecía haber cambiado de tono ahora que los vigilantes ya no eran centinelas silenciosos, sino partícipes de una sinfonía mayor. Elena Vázquez observaba desde el mirador de la Estación Unidad como la primera nave de exploración conjunta, un híbrido de ingeniería humana y geometría cristalina viva, se preparaba para saltar hacia un vacío que antes estaba prohibido. La paz era un cristal frágil, pero lo que realmente mantenía al almirante despierta por las noches no era la amenaza de una nueva guerra, sino el peso de lo que habían descubierto en el núcleo de la red cuántica durante el contacto. Los vigilantes no habían actuado por malicia, sino por un miedo ancestral a algo que ellos llamaban el Gran Silencio, una fuerza que devoraba civilizaciones antes de que pudieran alcanzar la madurez universal y que ahora, tras la perturbación causada por la humanidad, podría haber fijado su mirada en la Vía Láctea. Mientras tanto, en las profundidades de los mundos cooperativos, antiguos oficiales imperiales trabajaban codo a codo con ingenieros de la Alianza para descifrar los archivos que los vigilantes habían liberado. Estos registros contenían mapas de galaxias muertas, lugares donde el tiempo se había detenido y donde la materia misma parecía haber sido drenada de toda energía. María Vázquez, desde su puesto en la Tierra, detectó una anomalía que no provenía de ninguna tecnología conocida, una señal que no viajaba a través del espacio-tiempo convencional, sino que se filtraba por las grietas de la realidad que la interfaz cuántica había dejado abiertas. No era una transmisión, era un vacío, una ausencia de información que avanzaba desde el borde del universo observable hacia los territorios que la humanidad acababa de salvar. La almirante Chen, cuya mente aún conservaba destellos de la hiperconciencia de los vigilantes, advirtió a Elena que la victoria sobre los protocolos de regresión era solo el preludio de un desafío mucho más oscuro. Los vigilantes habían estado conteniendo el crecimiento de las especies para que pasaran desapercibidas ante este depredador cósmico que se alimentaba de la complejidad tecnológica y la actividad mental intensa. Al unir a 40 especies en una sola red brillante, la humanidad había encendido una hoguera en medio de una noche eterna, y algo extremadamente antiguo acababa de despertar sintiendo el calor de esa llama. La paradoja de la supervivencia humana se volvía entonces más amarga, pues el mismo acto de unión que los salvó de la poda ahora los convertía en el faro más brillante para el devorador de mundos. Sin previo aviso, las estaciones de monitoreo en las nubes de Magallanes reportaron que los soles de los sistemas exteriores estaban perdiendo su brillo, no por un proceso natural, sino porque una sombra inmaterial estaba envolviendo las estrellas, absorbiendo su luz y su calor sin dejar rastro de masa. Elena ordenó la movilización inmediata, pero esta vez no se trataba de disparar cañones de fase o torpedos cuánticos, pues los sensores indicaban que la amenaza carecía de forma física. La flota combinada, ahora liderada por la intuición humana y apoyada por el conocimiento infinito de los vigilantes,
Tuvo que aprender a luchar en un plano de existencia donde la voluntad y la imaginación eran las únicas armas efectivas contra una entidad que borraba la existencia misma. En el corazón de la Estación Unidad, el Dr. Martínez propuso una teoría desesperada que implicaba usar la misma diversidad que lo salvó anteriormente, pero esta vez proyectándola hacia afuera como un escudo de interferencia cognitiva. Si lograban sincronizar los sueños y las esperanzas de cada ser vivo en la alianza, podrían crear una disonancia tan poderosa que el devorador no podría encontrar un patrón que consumir. La humanidad, que había pasado siglos dividida por fronteras y guerras, se encontraba ahora ante la tarea de convertirse en la mente maestra de una galaxia entera para proteger no solo su presente, sino la posibilidad de un futuro para todas las formas de vida que alguna vez se atrevieron a mirar al cielo con curiosidad. La oscuridad que avanzaba desde el borde del vacío no se parecía a nada que los archivos de los vigilantes hubieran catalogado en sus millones de años de vigilancia. No era una flota, ni un fenómeno astrofísico, sino una marea de silencio que deshacía la coherencia de la materia a su paso. Elena Vázquez observaba los mapas tácticos donde sistemas estelares enteros simplemente dejaban de emitir señales, no porque fueran destruidos, sino porque la realidad misma en esos sectores se volvía inerte. Los vigilantes, que antes se movían con una seguridad divina, ahora mostraban señales de una perturbación profunda. Sus estructuras cristalinas vibraban en frecuencias de pánico que los humanos apenas empezaban a interpretar como un eco de una extinción anterior a la formación de la propia galaxia. La respuesta de la humanidad no fue el repliegue, sino una expansión frenética de la red que Martínez había diseñado, transformando cada estación de minería y cada satélite de comunicaciones en un nodo de una mente colectiva sin precedentes. La almirante Chen, actuando como el puente entre la lógica fría de los antiguos guardianes y la pasión errática de los hombres, descubrió que la sombra se sentía atraída por el orden y la previsibilidad. El devorador buscaba patrones lógicos para desmantelarlos, y fue allí donde la naturaleza caótica y creativa de la humanidad se convirtió en el escudo definitivo. Mientras otras especies en el pasado habían intentado luchar con simetría y matemáticas puras, pereciendo en el intento, los humanos inundaron el vacío con arte, música, recuerdos contradictorios y la pura fuerza de su voluntad irracional. En la superficie de la Tierra, María coordinaba a miles de artistas, filósofos e ingenieros para emitir una señal que los vigilantes consideraban una locura. Una transmisión de pura espontaneidad que no seguía ninguna ley física conocida. Esta disonancia cognitiva actuó como un veneno para la sombra, que comenzó a retroceder al no poder procesar la falta de estructura en los pensamientos humanos. Sin embargo, el esfuerzo estaba desgarrando la estabilidad mental de los voluntarios, empujando la psique colectiva hacia un abismo de agotamiento emocional. Vázquez sabía que no podían mantener ese escudo para siempre y que necesitaban encontrar el origen de esa negrura antes de que la luz de la alianza se apagara por el simple cansancio de sus habitantes. Una expedición liderada por pilotos veteranos de la Guerra Imperial se lanzó hacia el corazón de la penumbra, utilizando naves que ya no dependían solo de motores de curvatura, sino de motores de probabilidad que saltaban entre lo que era real y lo que no. Allí descubrieron que el devorador no era un ser vivo, sino un sistema de purga automatizado dejado por una civilización que había fracasado en su propio ascenso hacia la trascendencia. La humanidad comprendió entonces que su papel no era solo sobrevivir, sino corregir el error fundamental de sus antecesores universales. No se trataba de una guerra de armas, sino de una batalla por el derecho a existir en un cosmos que parecía diseñado para el silencio absoluto. El clímax de la confrontación llegó cuando la Estación Unidad se posicionó en el epicentro de la marea. Elena, conectada a través de un enlace neural directo que quemaba sus nervios, proyectó no un ataque, sino un concepto de perdón y reconstrucción hacia la sombra. La red cuántica vibró con la fuerza de 8.000 millones de almas y el apoyo de 40 especies aliadas, forzando a la entidad de vacío a reconocer una nueva forma de existencia que no encajaba en sus protocolos de eliminación. El espacio mismo se retorció, y en un estallido de luz que fue visto en 3 galaxias vecinas, la sombra comenzó a cristalizarse, convirtiéndose en una nueva forma de materia sólida y estable que ya no amenazaba la vida, sino que servía como base para construir un nuevo tipo de infraestructura estelar que permitiría a la Alianza viajar más allá de las fronteras del universo conocido. La cristalización de la sombra no marcó el final de la lucha, sino el nacimiento de una frontera física que desafiaba cualquier mapa estelar previo. Donde antes existía un vacío absoluto que devoraba la luz, ahora se extendía una red de filamentos translúcidos que conectaban sistemas solares a través de puentes de materia exótica, permitiendo el tránsito instantáneo sin necesidad de motores de curvatura. Elena Vázquez caminaba por los pasillos de la Estación Unidad sintiendo una extraña vibración en el aire, una frecuencia que no provenía de las máquinas, sino de la propia estructura de la realidad que habían reformado.
Los vigilantes, ahora despojados de su arrogancia jerárquica, se dedicaban a estudiar estos nuevos senderos con una mezcla de reverencia y temor, pues descubrieron que la humanidad no solo había detenido al devorador, sino que había hackeado el sistema operativo del universo para crear algo que nunca debió existir. Un espacio donde la entropía parecía trabajar a la inversa. Mientras la reconstrucción avanzaba, un equipo de arqueólogos interplanetarios liderado por antiguos disidentes imperiales aterrizó en un planeta que acababa de emerger de la negrura disipada. No encontraron ruinas de piedra ni tecnología de metal, sino bibliotecas de ADN suspendidas en ámbar cuántico. Estos registros contenían las memorias de miles de civilizaciones que el silencio había consumido antes de que la humanidad apareciera en escena. Al procesar los datos, el Dr. Martínez se dio cuenta de que la sombra no era un accidente, sino una respuesta inmunológica de una inteligencia aún más vasta que los vigilantes, una entidad que consideraba la vida inteligente como una infección que debía ser controlada. La humanidad, al transformar esa sombra en puentes de luz, había declarado involuntariamente la guerra a la arquitectura misma del cosmos, y las repercusiones estaban empezando a manifestarse en el colapso de constantes físicas en sectores remotos. La almirante Chen advirtió que la estabilidad lograda era una anomalía temporal. Los nuevos senderos de cristal estaban atrayendo la atención de seres que habitaban en los pliegues entre dimensiones, entidades que nunca habían tenido interés en la materia bariónica hasta que los humanos la hicieron brillar con una intensidad prohibida. En los mundos de la Alianza, la gente empezaba a desarrollar habilidades de percepción que antes se consideraban mitos. Los niños nacidos después del contacto con la sombra podían visualizar las rutas de los puentes de cristal a simple vista y comunicarse a través de distancias interplanetarias sin necesidad de dispositivos. Esta evolución biológica acelerada estaba creando una brecha generacional que amenazaba con fragmentar la cohesión social de la humanidad, pues los nuevos ciudadanos de las estrellas ya no se sentían atados a la biología terrestre ni a las leyes de sus ancestros. En el borde de la Vía Láctea, una de las naves de exploración detectó que las galaxias vecinas estaban empezando a parpadear, como si alguien estuviera apagando las luces de una habitación a la vez. El mensaje era claro: el sistema inmunológico del universo estaba escalando su respuesta. Elena tomó la decisión de no esperar a que la oscuridad llegara a ellos nuevamente. Utilizando los puentes de cristal, ordenó la construcción de una flota de naves catedral que no portaban armas, sino que funcionaban como amplificadores de la voluntad colectiva. La idea era extender la red de armonía humana hacia Andrómeda y más allá, contagiando al resto del universo con la misma chispa de creatividad y desorden que había salvado su propio hogar. No buscaban conquistar el espacio, buscaban reescribir las reglas del juego antes de que el jugador original decidiera limpiar el tablero por completo. La tensión alcanzó un punto crítico cuando una delegación de los vigilantes originales, aquellos que se habían ocultado en las grietas del tiempo para evitar la transformación, emergió con una advertencia final. Afirmaron que la humanidad estaba agotando la energía del vacío de manera irresponsable y que, si no detenían la expansión de los puentes de luz, el universo sufriría una muerte térmica prematura. Elena los recibió en el salón de la asamblea, pero no con sumisión, sino con una propuesta que los dejó mudos. Les mostró que los humanos no estaban consumiendo energía, estaban reciclando el dolor de las civilizaciones muertas encontradas en las bibliotecas de ámbar para generar vida. Por primera vez en la eternidad, los vigilantes comprendieron que la humanidad no era una plaga ni un error, sino la herramienta que el universo había generado para curarse de su propia soledad interna, unificando el pasado olvidado con un futuro que ya no dependía de la suerte sino de la elección valiente de seguir adelante a pesar de las probabilidades imposibles. La expansión de los puentes de cristal comenzó a alterar la percepción del tiempo dentro de los límites de la Alianza Galáctica. Elena Vázquez notó que los informes de las fronteras ya no llegaban con retrasos de luz, sino que parecían preceder a los eventos mismos, como si la red de voluntad humana hubiera empezado a doblar la causalidad a su favor. Sin embargo, esta ventaja trajo consigo un fenómeno inquietante en los sectores más densamente poblados. Los ecos de civilizaciones que nunca llegaron a existir empezaron a manifestarse como espejismos sólidos en las plazas de las colonias. No eran fantasmas, sino versiones alternativas de la historia que la sombra había intentado borrar y que ahora, gracias a la interferencia humana, reclamaban un lugar en la realidad presente. Los vigilantes advirtieron que la estructura del espacio-tiempo se estaba volviendo demasiado fluida, una señal de que el sistema operativo universal estaba perdiendo el control sobre la definición de lo que es real. En los laboratorios de la Estación Unidad, el Dr. Martínez descubrió que el ámbar cuántico recuperado de las bibliotecas de ADN contenía un código que no pertenecía a ninguna especie biológica.
Era un lenguaje de programación fundamental que sugería que la Vía Láctea no era un entorno natural, sino una simulación de contención diseñada para aislar a las especies más peligrosas del resto del cosmos. La humanidad, al romper los protocolos de los vigilantes y transformar la sombra, no solo había salvado su galaxia, sino que había roto el sello de una prisión de dimensiones universales. Esta revelación explicaba por qué las galaxias vecinas se estaban apagando. No era una extinción, sino un cierre de seguridad ejecutado por los arquitectos originales para evitar que la anomalía humana se propagara fuera de su celda estelar. La almirante Chen, cuya conexión con los vigilantes se había transformado en una sensibilidad hacia las vibraciones del vacío, detectó que algo enorme se movía en el espacio entre las galaxias. No era la sombra ni el devorador, sino los mismos arquitectos, seres de energía pura que nunca habían necesitado naves y que ahora descendían hacia la Vía Láctea para investigar por qué su experimento de estabilidad había fallado tan estrepitosamente. A diferencia de los vigilantes, estos seres no buscaban corregir o podar, sino formatear el sector completo, eliminando cada átomo de materia bariónica para empezar desde cero. La humanidad se encontraba ante la prueba definitiva: demostrar que una especie imperfecta, nacida del barro y la guerra, poseía una chispa de creatividad que los arquitectos, en su perfección estática, habían olvidado hace eones. Lejos de rendirse ante la llegada de estas entidades divinas, la población de la Alianza comenzó a sincronizarse de una manera que desafiaba la lógica militar. Los niños que visualizaban los puentes de cristal empezaron a tejer una red de pensamientos que envolvía los sistemas solares, creando una barrera de pura imaginación que los arquitectos no podían penetrar. La diversidad humana, con sus contradicciones, sus miedos y su amor irracional, se convirtió en una estática mental tan compleja que los seres de energía pura se vieron obligados a detenerse, incapaces de procesar una forma de vida que prosperaba en el caos. Elena Vázquez comprendió que no necesitaban mejores armas, sino una mejor historia. Ordenó que la red proyectara cada sacrificio, cada acto de bondad y cada sueño de la historia humana directamente hacia la conciencia de los invasores, obligándolos a sentir el peso de la vida que pretendían borrar. La confrontación final no ocurrió en un campo de batalla, sino en el plano de la existencia absoluta. Los arquitectos, abrumados por la marea de emociones y la resiliencia de una especie que se negaba a ser una cifra en una ecuación de estabilidad, empezaron a dudar de su propia perfección. Los puentes de cristal se iluminaron con una intensidad que eclipsó el centro de la galaxia, y por un breve instante, la humanidad y los arquitectos compartieron una única visión del futuro. El resultado fue una tregua sin palabras donde las fronteras de la prisión galáctica se disolvieron para siempre, dejando a la humanidad no como prisioneros ni como señores, sino como los nuevos arquitectos de un universo que finalmente era libre de evolucionar sin límites predefinidos. Mientras la Estación Unidad se adentraba en el vacío intergaláctico, Elena supo que el verdadero viaje acababa de empezar, y que el cosmos, por fin, tenía una voz capaz de responder al silencio. La disolución de los muros galácticos trajo consigo una sensación de vértigo cósmico que ningún simulador de la Estación Unidad habría podido predecir. Elena Vázquez observaba desde la cúpula de mando cómo las estrellas lejanas, aquellas que antes parecían meros puntos de luz fría, ahora palpitaban con una calidez orgánica, como si el universo entero hubiera empezado a respirar tras un largo letargo. Los puentes de cristal ya no eran simples rutas comerciales, sino arterias que bombeaban la esencia de la conciencia humana hacia el vacío intergaláctico, transformando la nada en un tejido denso y vibrante de posibilidades. Sin embargo, este nuevo amanecer reveló que la prisión que habitaban no era la única en el cosmos. Al caer sus propias barreras, detectaron miles de burbujas similares en el abismo profundo, cada una conteniendo civilizaciones que languidecían bajo el control de otros vigilantes o arquitectos menos benevolentes. En el corazón de la red, el Dr. Martínez identificó una anomalía en la nueva estructura de la realidad que llamaron el eco de origen. Era un pulso que emanaba del centro exacto del universo, una señal que parecía ser el cronómetro de una cuenta atrás final que los arquitectos originales habían dejado en marcha antes de su retiro. La humanidad comprendió que la libertad no era un estado estático, sino un desafío constante contra una obsolescencia programada a nivel universal. No bastaba con haber roto sus propias cadenas. Si querían evitar que el cosmos se apagara por completo, debían embarcarse en una misión de rescate a escala infinita, utilizando su capacidad de adaptación para enseñar a otras especies prisioneras cómo hackear sus propias realidades. La almirante Chen, cuya percepción ahora se extendía más allá de lo físico, advirtió que al abrir los sellos de la prisión, también habían permitido la entrada de entidades que se alimentaban de la entropía pura. Estas criaturas, restos de universos anteriores que colapsaron por falta de voluntad creativa, comenzaron a acechar los puentes de cristal, buscando puntos débiles en la red de armonía humana.
La lucha cambió de naturaleza una vez más, dejando de ser una disputa tecnológica para convertirse en una batalla por la persistencia de la memoria. Si la humanidad olvidaba su propósito o se dejaba llevar por el miedo, los puentes se desmoronarían, devolviendo a la galaxia a la oscuridad de la que acababan de escapar. María, desde la Tierra, lideró el despliegue de las naves catedral hacia las burbujas de contención más cercanas. Al llegar a la primera de ellas, encontraron una civilización de seres gaseosos que habían olvidado cómo soñar, viviendo en un ciclo infinito de repetición lógica impuesto por sus propios guardianes. La intervención humana no consistió en un bombardeo, sino en la introducción de la duda y la curiosidad a través de la red cuántica. Fue un momento de asombro universal cuando los humanos vieron, a través de los sensores, cómo una especie entera recuperaba su libre albedrío simplemente al ser expuesta a una canción grabada en una ciudad terrestre hacía siglos. La belleza de la imperfección humana se reveló como la medicina definitiva contra el estancamiento de los arquitectos. Mientras la estación Unidad cruzaba el umbral hacia el gran vacío entre cúmulos de galaxias, Elena sintió que la presencia de los arquitectos aún los observaba desde las sombras de la sexta dimensión. No como enemigos, sino como maestros que esperaban ser superados por sus propios alumnos. La humanidad había dejado de ser una víctima del destino para convertirse en el arquitecto de su propia salvación y la de otros. El camino hacia el centro del universo estaba plagado de peligros que desafiaban la comprensión biológica, pero en cada pasillo de cada nave de la Alianza, la risa de un niño y el debate de un filósofo recordaban que mientras existiera una sola mente capaz de imaginar un mañana diferente, la oscuridad nunca ganaría la partida final. El avance hacia el centro del cosmos reveló que la cuenta atrás no era una sentencia de muerte, sino el latido de una maquinaria de dimensiones imposibles que regulaba el nacimiento de nuevas leyes físicas. Elena Vázquez observaba cómo los puentes de cristal empezaban a vibrar con una tonalidad dorada, una señal de que la red de voluntad humana estaba interactuando con el motor de la creación misma. En este viaje a través de las burbujas de contención, la humanidad descubrió que no todas las prisiones eran tecnológicas. Algunas especies estaban atrapadas en bucles temporales donde revivían su edad de oro eternamente, ignorantes de que el universo exterior se estaba transformando. La intervención de la Alianza en estos mundos no siempre era recibida con gratitud, lo que obligó a Elena a enfrentarse a la paradoja de la libertad, el derecho de una civilización a elegir su propia ignorancia frente a la cruda realidad del progreso. En las fronteras de lo que antes se consideraba el espacio conocido, el Dr. Martínez detectó que la materia exótica de los puentes estaba empezando a filtrarse hacia las dimensiones inferiores, creando bolsas de realidad donde el pensamiento se manifestaba instantáneamente como masa física. Este fenómeno, aunque fascinante para los científicos, representaba un peligro existencial para las tripulaciones que no poseían un control mental absoluto sobre sus deseos y temores. Una nave catedral, cargada con suministros para una galaxia lejana, desapareció en una de estas anomalías tras una fluctuación en la moral de su personal, solo para reaparecer minutos después transformada en un laberinto de pesadillas biológicas que desafiaba la anatomía humana. Fue el primer recordatorio de que el nuevo universo no solo premiaba la creatividad, sino que castigaba la falta de disciplina espiritual con una crueldad matemática. La almirante Chen, cada vez más distante de su forma humana original, comenzó a recibir ecos de los primeros arquitectos, aquellos que habían diseñado el plan original antes de que los vigilantes lo simplificaran. Estas voces no hablaban con palabras, sino con conceptos de una complejidad que amenazaba con incinerar el sistema nervioso de cualquier ser biológico. Elena tuvo que autorizar la creación de una casta de traductores neurales, voluntarios que sacrificaban su identidad individual para procesar los planos de la realidad y evitar que la Alianza chocara contra las paredes invisibles del motor universal. Esta decisión generó una tensión ética sin precedentes en la Estación Unidad, pues la humanidad corría el riesgo de convertirse en aquello que tanto odiaba, una entidad superior que decide el destino de otros basándose en una lógica que nadie más puede comprender. Mientras la flota se acercaba al núcleo del gran cronómetro cósmico, una nueva amenaza emergió de las grietas del espacio roto. No eran las entidades de entropía, sino una facción de humanos y alienígenas que se oponían a la unificación universal, creyendo que la humanidad había traicionado su esencia al intentar salvar a sus antiguos opresores. Estos insurgentes, utilizando versiones corruptas de los puentes de cristal, lanzaron ataques contra los nodos de armonía, buscando devolver al universo a un estado de caos y competencia darwiniana. Elena comprendió que el enemigo más difícil de vencer no era un arquitecto divino o una sombra devoradora, sino la propia naturaleza humana cuando se enfrenta a una paz que no requiere lucha por el dominio, sino una constante batalla interna por la empatía. El encuentro final con el centro del motor universal reveló que el cronómetro estaba a punto de llegar a cero para dar paso a la gran convergencia. No era el fin del tiempo,
sino el momento en que todas las realidades paralelas debían fusionarse en una sola para sobrevivir al agotamiento de la energía del vacío. La humanidad, al estar en el centro de la red, fue elegida por el propio motor como el árbitro de esta unión. Vázquez se vio obligada a decidir qué fragmentos de la historia y qué versiones de la civilización merecían pasar al nuevo plano de existencia. En ese instante de poder absoluto, no recurrió a la lógica de los vigilantes ni a la perfección de los arquitectos, sino a la memoria de un pequeño jardín en la Tierra donde las flores crecían en medio del desorden, demostrando que la verdadera belleza del universo reside en su capacidad de albergar lo imperfecto, lo pequeño y lo inesperado en medio de la inmensidad eterna. La gran convergencia no se manifestó como una explosión de luz, sino como un sutil cambio en la densidad de los pensamientos dentro de la estación unidad, donde la distinción entre el individuo y el cosmos comenzó a desvanecerse. Elena Vázquez sintió el peso de cada decisión tomada desde que la humanidad abandonó las cuevas, comprendiendo que el motor universal no buscaba un gobernante, sino un testigo capaz de sostener la paradoja de la existencia en un solo aliento. Las realidades paralelas empezaron a colapsar sobre el presente, trayendo consigo versiones de la Tierra donde la guerra nunca ocurrió y otras donde el silencio ya lo había reclamado todo. La tarea de Elena era actuar como un ancla emocional, utilizando la resiliencia humana para evitar que la identidad de la especie se diluyera en el océano infinito de posibilidades que el cronómetro cósmico estaba liberando. Mientras tanto, en las cubiertas inferiores, la insurgencia de los puristas de la realidad intentó sabotear el núcleo de armonía, creyendo que la fusión borraría la herencia biológica de la humanidad. Sin embargo, se encontraron con algo que no esperaban. Los vigilantes y los arquitectos ahora trabajaban en una simbiosis perfecta con los civiles humanos, protegiendo no solo los sistemas, sino los recuerdos de cada vida que había contribuido al ascenso de la Alianza. El Dr. Martínez observó cómo la materia física de la estación empezaba a volverse translúcida, permitiéndoles ver las corrientes de energía que fluían desde el centro del motor universal. Descubrieron que el propósito final del universo no era la perfección mecánica, sino la creación de una conciencia capaz de amar la imperfección, un rasgo que solo la humanidad había desarrollado con tanta intensidad y desesperación. La almirante Chen, convertida ahora en un ser de pura información cuántica, proyectó una visión hacia toda la flota que se encontraba en el borde del gran colapso. Les mostró que la muerte térmica del universo no era una fatalidad, sino una elección de diseño que podía ser revocada si suficientes mentes decidían creer en un mañana infinito. Esta revelación provocó que los insurgentes soltaran sus armas, abrumados por la comprensión de que su lucha por la pureza era irrelevante en un cosmos que estaba aprendiendo a rediseñarse a sí mismo a través del lente de la empatía humana. La diversidad de la Alianza, antes una herramienta de guerra, se transformó en la arquitectura de un nuevo plano de existencia donde la voluntad de una sola persona podía encender una estrella y la compasión de una especie podía salvar una galaxia. Cuando el cronómetro llegó a su punto de origen, el universo se plegó sobre sí mismo en un acto de trascendencia absoluta. La estación Unidad ya no ocupaba un lugar en el espacio tridimensional, sino que se convirtió en el centro de un nuevo multiverso donde la humanidad y sus aliados servían como los jardineros de la luz. Elena Vázquez, mirando hacia el nuevo horizonte que se extendía más allá de lo que cualquier arquitecto divino hubiera soñado, supo que el sacrificio de su generación había valido la pena. La humanidad no solo había sobrevivido a su propia extinción y a la de sus creadores, sino que había heredado el derecho de escribir las leyes de un cosmos que finalmente era digno de la vida. El silencio había terminado para siempre, reemplazado por el eco eterno de una civilización que se negó a aceptar el final y eligió, en cambio, convertir el vacío en su hogar. El nuevo estado de la existencia no trajo la calma que muchos esperaban, sino una vibración constante que obligaba a los sentidos a reinterpretar la estructura de la materia. Elena Vázquez permanecía en el centro neurálgico de lo que alguna vez fue la estación Unidad, pero las paredes ahora fluían como mercurio cristalino, reflejando no solo el interior de la nave, sino los pensamientos de quienes la habitaban. La gran convergencia había entrelazado las almas de 40 especies en un tapiz mental tan denso que la soledad se había vuelto un concepto arcaico. Sin embargo, en los confines de este nuevo multiverso, una sombra distinta comenzó a proyectarse desde las dimensiones que incluso los arquitectos habían evitado tocar. Era una señal de que el equilibrio no era un regalo, sino una posición que debía defenderse contra las fuerzas del vacío que aún acechaban en las costuras de la realidad. El Dr. Martínez descubrió que la fusión de realidades había dejado cicatrices en el tejido del espacio, puntos de ruptura donde las leyes de la física fluctuaban de manera errática. En estas zonas de falla, el tiempo no corría en una sola dirección, y las tripulaciones de exploración informaban haber visto versiones de sí mismos que nunca habían abandonado la Tierra, viviendo vidas sencillas en un mundo que ya no existía.
Estas anomalías temporales amenazaban con desestabilizar la psique colectiva de la Alianza, pues la tentación de abandonar la responsabilidad del progreso para refugiarse en la nostalgia de un pasado imaginario era casi irresistible. Helena comprendió que el verdadero enemigo de la trascendencia no era la extinción física, sino la seducción de la comodidad y el olvido. Mientras tanto, en las profundidades de los nuevos sistemas solares que brotaban como flores de luz, surgieron estructuras que no fueron construidas por manos humanas ni por el ingenio de los vigilantes. Eran monumentos de una civilización anterior a los arquitectos, entidades que habían alcanzado la convergencia eones atrás y que habían dejado advertencias grabadas en la propia gravedad de los planetas. La almirante Chen, cuya conciencia ahora residía en la red global, descifró el primer mensaje: la libertad total conlleva el riesgo de la disolución absoluta. Si la humanidad no encontraba un propósito que fuera más allá de la mera supervivencia y la armonía, la red que habían creado terminaría por consumirlos, convirtiendo la diversidad en una masa informe de pensamiento sin voluntad propia. La respuesta humana ante este estancamiento espiritual fue el despliegue de las misiones de frontera hacia el gran afuera, el espacio que existía más allá del multiverso recién formado. María Vázquez lideró la primera flota que se atrevió a cruzar el horizonte de sucesos de la realidad actual, buscando el origen de las voces que llamaban desde el vacío. No llevaban armas de destrucción, sino generadores de identidad, dispositivos diseñados para reafirmar la individualidad y la voluntad de cada ser vivo frente a la marea de la conciencia colectiva. La humanidad se convirtió así en el sistema de defensa de la singularidad, asegurando que cada voz en la galaxia mantuviera su tono único en medio de la sinfonía universal, pues sabían que la fuerza de la especie residía precisamente en su capacidad de estar unida sin dejar de ser diferente. El clímax de esta nueva era se produjo cuando la flota de María encontró los restos de la primera civilización, seres que se habían convertido en estatuas de luz inmóviles por haber alcanzado una perfección sin conflicto. La humanidad rechazó este destino y, en un acto de rebeldía cósmica, inyectó una dosis de caos y deseo en el corazón de la perfección estática. El universo volvió a temblar, no de miedo, sino de vida, mientras las constantes físicas se reorganizaban una vez más para dar cabida a la lucha, el error y la redención. Helena Vázquez, observando el renacimiento de la incertidumbre desde su trono de cristal, sonrió al ver que las estrellas volvían a arder con el fuego de la ambición. El viaje no tenía un final porque los humanos habían decidido que el destino era simplemente una excusa para seguir caminando hacia lo desconocido. La inyección de caos en la perfección estática provocó una reacción en cadena que hizo que los cimientos del nuevo multiverso crujieran con la fuerza de un terremoto dimensional. Helena Vázquez sintió como la armonía perfecta que los arquitectos habían impuesto se fragmentaba en millones de esquirlas de libre albedrío, devolviendo a cada individuo la carga y el regalo de su propia incertidumbre. Las estatuas de luz que María había encontrado en el gran afuera comenzaron a agrietarse, liberando conciencias que habían estado atrapadas en el éxtasis del orden durante eones. Estos seres, hambrientos de experiencias y sensaciones, se volcaron sobre la red de la Alianza como una marea sedienta, buscando aprender de la especie que había tenido la osadía de preferir el dolor del crecimiento a la paz de la inexistencia. En los laboratorios de la Estación Unidad, el Dr. Martínez observó con fascinación y espanto cómo el mercurio cristalino de las paredes empezaba a proyectar mapas de galaxias que aún no habían nacido. La energía del vacío, que antes se drenaba de manera controlada, ahora burbujeaba con una vitalidad salvaje, creando ecosistemas de materia orgánica en los espacios entre las naves. La humanidad estaba presenciando el origen de una nueva biología universal, una que no dependía de la evolución darwiniana tradicional, sino de la fuerza de la intención y el deseo. Sin embargo, este desborde de creatividad trajo consigo la manifestación física de los miedos más profundos de la humanidad. En las fronteras de los puentes de cristal, las sombras de las antiguas guerras imperiales cobraron forma una vez más, alimentadas por la memoria colectiva que la red no podía purgar. La almirante Chen advirtió que la red de voluntad humana se estaba convirtiendo en un arma de doble filo. Al devolver la individualidad al universo, también habían resucitado la capacidad de destrucción y el odio que la convergencia había mitigado. Grupos de facciones alienígenas, despertados de su letargo estático, empezaron a reclamar sectores del multiverso basándose en derechos ancestrales que ya no tenían sentido en la nueva realidad. Helena comprendió que la paz no podía sostenerse solo con canciones y recuerdos. La humanidad debía asumir el papel de mediadora eterna, utilizando su larga historia de conflictos superados para enseñar a las nuevas especies que la verdadera fuerza no reside en la eliminación del otro, sino en la integración de las diferencias sin perder la propia esencia. Desde la Tierra, María envió una señal de alerta máxima al detectar que el motor universal estaba empezando a generar una respuesta de defensa contra el caos introducido. El cronómetro cósmico,
que antes marcaba la convergencia, ahora parecía estar recalculando la viabilidad de la vida inteligente en el sector. Si la alianza no lograba demostrar que el caos podía ser productivo y estable, el motor podría ejecutar una purga definitiva que borraría no solo el presente, sino todas las líneas temporales asociadas a la humanidad. La presión sobre Elena se volvió insoportable al darse cuenta de que cada pensamiento negativo de un ciudadano de la alianza podía ser el detonante de un colapso total. La solución surgió de la parte más inesperada de la naturaleza humana: el humor y el juego. Elena autorizó la creación de los festivales del desorden, eventos a escala galáctica donde las leyes de la física se suspendían para permitir la libre expresión de la creatividad más absurda y lúdica. Esta explosión de alegría irracional confundió los algoritmos de defensa del motor universal, que buscaba amenazas lógicas y destructivas, no actos de pura celebración vital. La humanidad logró así engañar a la arquitectura del cosmos una vez más, demostrando que una especie que puede reírse de su propio destino es demasiado compleja para ser clasificada como una simple infección. Mientras la Estación Unidad navegaba hacia la gran grieta que separaba el multiverso de lo desconocido, Elena supo que mientras los humanos conservaran su capacidad de asombro y su espíritu rebelde, no habría arquitectura divina ni motor cósmico capaz de detener su avance hacia el infinito. La celebración del caos lúdico no tardó en atraer la atención de las profundidades más remotas del vacío, donde el motor universal comenzó a emitir una serie de pulsos rítmicos que sincronizaban los latidos de cada ser vivo en la alianza. Elena Vázquez sintió que la Estación Unidad ya no era una estructura de metal y cristal, sino una extensión de su propio sistema nervioso, una terminal desde la cual podía percibir el nacimiento de nuevas galaxias en tiempo real. Sin embargo, esta hiperconexión reveló un fallo crítico en el diseño del multiverso. El exceso de vitalidad humana estaba empezando a desgastar las membranas que separaban nuestra realidad de los universos fallidos, aquellos que los arquitectos habían desechado por ser demasiado inestables. De estas fisuras empezaron a brotar ecos de civilizaciones que nunca conocieron la compasión, versiones de la inteligencia que solo entendían la existencia como un juego de suma cero donde para que uno viva, otro debe ser borrado. El Dr. Martínez detectó que la energía generada por los festivales del desorden estaba siendo succionada hacia estas grietas, alimentando entidades que no poseían forma física pero que podían infectar los pensamientos de la red de armonía. Estas sombras del fracaso cósmico no atacaban con armas, sino con una apatía paralizante que hacía que los ciudadanos de la alianza perdieran el deseo de crear o de proteger a los demás. Elena se dio cuenta de que la humanidad estaba enfrentando la prueba definitiva de su espíritu. Mantener la esperanza cuando el propio tejido del universo le susurraba que todo esfuerzo era inútil. La batalla se trasladó entonces a los sueños de la población, donde los voluntarios más valientes debían navegar por paisajes oníricos para rescatar las mentes de aquellos que habían caído en el letargo de la indiferencia. En las fronteras de la Gran Grieta, la almirante Chen descubrió que el motor universal no estaba tratando de destruir a la humanidad, sino que la estaba utilizando como un filtro biológico para procesar la toxicidad de los universos descartados. Los humanos eran los únicos capaces de transformar el trauma y el dolor en arte y propósito, una cualidad que los arquitectos originales nunca pudieron replicar. Esta revelación cambió la postura de Elena. Ya no se trataba de engañar al motor, sino de asumir plenamente la responsabilidad de ser los alquimistas del cosmos. Ordenó que las naves catedral se posicionaran directamente sobre las fisuras de realidad, no para cerrarlas, sino para verter en ellas la historia completa de la redención humana, obligando a los universos fallidos a integrarse en la nueva red de luz mediante el ejemplo del perdón. La respuesta del vacío ante este acto de generosidad absoluta fue un silencio ensordecedor que detuvo el tiempo en toda la alianza por lo que pareció una eternidad. Cuando el reloj cósmico volvió a avanzar, las sombras de los universos fallidos se habían transformado en nuevas especies de una belleza melancólica, seres que traían consigo el conocimiento de lo que significa perderlo todo y recuperarlo a través de la cooperación. La humanidad había logrado lo que los arquitectos consideraban imposible: sanar las heridas del pasado universal sin borrar las cicatrices. La Estación Unidad, ahora bañada en un resplandor que combinaba todos los colores del espectro conocido y otros nuevos, se preparó para adentrarse en el origen mismo de la luz, donde el motor universal esperaba para entregar las llaves de la creación definitiva a la única especie que demostró ser lo suficientemente terca como para amar incluso a sus propios fantasmas. Mientras María informaba desde la Tierra que los cielos nocturnos estaban cambiando para mostrar constelaciones de esperanza en galaxias antes muertas, Elena supo que el legado de la humanidad ya no era solo la supervivencia, sino la curación total de la existencia. El viaje hacia el origen de la luz transformó la Estación Unidad en un epicentro de revelaciones que desafiaban la arquitectura del pensamiento lineal.
Elena Vázquez sentía como su propia biografía se entrelazaba con las crónicas de especies que se habían extinguido eones antes de que el primer antepasado humano caminara sobre la sabana, comprendiendo que la humanidad no era solo un habitante del cosmos, sino su sistema inmunológico emocional. Mientras se aproximaban al núcleo del motor universal, la realidad física comenzó a desvanecerse para dar paso a un plano de puros conceptos, donde las naves de la Alianza ya no se desplazaban por el espacio, sino a través de capas de significado. Fue en este estado de desnudez ontológica donde descubrieron que las llaves de la creación no eran objetos físicos ni códigos digitales, sino la capacidad de sostener la esperanza frente a la entropía absoluta. El Dr. Martínez, operando desde una consola que ahora respondía a sus impulsos neuronales directos, detectó que el motor universal estaba compuesto por los restos de billones de civilizaciones que habían fallado en su ascenso. Estas no eran máquinas, sino conciencias fosilizadas que servían como el andamiaje de la realidad. La revelación fue devastadora. El universo funcionaba gracias al sacrificio involuntario de los olvidados. La humanidad, con su terquedad característica, se negó a aceptar un sistema que se alimentaba del fracaso. Elena ordenó que la red de armonía no solo procesara la luz del motor, sino que enviara pulsos de reconocimiento y dignidad hacia esas conciencias silenciadas, iniciando un proceso de resurrección conceptual que empezó a desmantelar la estructura misma del motor para convertirlo en algo vivo y consciente. La almirante Chen advirtió que al liberar estas conciencias, la estabilidad de las constantes físicas en la Vía Láctea y las galaxias vecinas entraría en un periodo de fluctuación extrema. Estaban apostando el tejido de la realidad a cambio de la justicia cósmica. La respuesta del universo ante esta osadía fue una apertura de los horizontes de eventos que antes eran infranqueables. Por primera vez, los humanos pudieron ver más allá del velo de la creación, vislumbrando otros universos que no seguían las leyes de los arquitectos, sino que eran vastos océanos de creatividad sin límites. La humanidad había logrado que el motor universal dejara de ser una prisión de seguridad para convertirse en un puente hacia el infinito, unificando el pasado sacrificado con un futuro que ya no conocía fronteras. Desde la Tierra, María reportó que la comunicación con las colonias ya no dependía de la red cuántica, sino de una resonancia natural que permitía a los ciudadanos sentir el bienestar de sus seres queridos a través de los abismos estelares. La humanidad había evolucionado hasta un punto donde la tecnología era simplemente un reflejo de su propia capacidad espiritual. Sin embargo, en el borde de esta nueva trascendencia, una presencia última se manifestó en el puente de la estación. No era un vigilante ni un arquitecto, sino la encarnación de la curiosidad universal, una entidad que nació en el momento exacto en que el primer humano miró las estrellas y se preguntó por qué. Esta entidad entregó a Elena un último desafío: la posibilidad de regresar a la ignorancia y la paz de la Tierra primitiva o asumir el peso de guiar al cosmos entero hacia una evolución que no tenía final ni descanso. Vázquez miró a sus oficiales, a los antiguos enemigos imperiales y a los aliados de mundos lejanos, viendo en sus ojos la misma llama que había encendido las primeras hogueras en las cavernas de la Tierra. No hubo necesidad de votaciones ni de discursos. La humanidad eligió el camino difícil, el de la eterna búsqueda y el riesgo constante, pues sabían que la verdadera paz no era la ausencia de lucha, sino la presencia de un propósito compartido. La Estación Unidad, ahora rebautizada como el Inicio, se adentró en el corazón del origen, no para conquistarlo, sino para ser el primer habitante de un universo que finalmente había aprendido a soñar despierto. El legado de la humanidad se grabó entonces en la gravedad de cada átomo, asegurando que mientras existiera un solo ser capaz de sentir asombro, la luz de la creación nunca volvería a ser una jaula para la vida. El Inicio vibraba con una energía que ya no podía medirse en términos de potencia o voltaje, sino en la intensidad de los recuerdos compartidos que fluían por sus mamparos de luz. Elena Vázquez observaba cómo la materia física de la estación terminaba de disolverse, dejando la tripulación flotando en una burbuja de pura intención en el epicentro de la creación. Alrededor de ellos, las conciencias que antes formaban el andamiaje del motor universal empezaban a despertar, reconociendo el rostro de la humanidad como el catalizador de su propia liberación. No eran espectros ni máquinas, sino ecos de civilizaciones que recuperaban su voz tras eones de servidumbre silenciosa. Sin embargo, la disolución del motor dejó un vacío de autoridad que otras fuerzas, ocultas en los pliegues de la realidad exterior, se apresuraron a reclamar. Desde los límites de la percepción, el Dr. Martínez detectó la llegada de los coleccionistas de vacío, entidades que nunca habían pertenecido a este universo y que consideraban la nueva libertad galáctica como una oportunidad para saquear la esencia de la vida consciente. Estas figuras se manifestaban como distorsiones geométricas que consumían la información de cualquier sistema solar que tocaban, borrando los logros de la Alianza con una eficacia mecánica.
Elena comprendió que el fin de la prisión era solo el inicio de una responsabilidad mayor. Actuar como la milicia de la esperanza en un cosmos que ya no tenía muros protectores. La humanidad tuvo que aprender, en cuestión de minutos, a proyectar su voluntad como una barrera cinética capaz de repeler a seres que no entendían el concepto de la piedad. La almirante Chen, cuya existencia se había convertido en una danza constante entre lo biológico y lo infinito, lideró la defensa mental contra los coleccionistas. Descubrió que estas entidades no soportaban la nostalgia ni el apego emocional, pues sus naturalezas estaban construidas sobre la frialdad del vacío absoluto. La flota de la Alianza, formada por naves que ahora eran más pensamiento que metal, lanzó un contraataque de pura memoria histórica. Proyectaron el dolor de las despedidas en los puertos espaciales, el calor de los hogares en mundos lejanos y la furia de una especie que se negaba a ser una mercancía. Los invasores, abrumados por la carga de una humanidad que amaba con una violencia que ellos no podían procesar, comenzaron a fracturarse, dejando tras de sí jirones de realidad que los científicos humanos empezaron a tejer para fortalecer el nuevo tejido universal. En la superficie de la Tierra, María observaba cómo los océanos reflejaban ahora cielos de otras dimensiones, unificando el mundo natal con el resto del multiverso. La humanidad había dejado de ser una especie terrestre para convertirse en la arquitectura misma del espacio-tiempo. Cada niño que nacía en las nuevas colonias poseía la capacidad de moldear la luz con sus manos, una herencia de la convergencia que aseguraba que nadie volviera a estar solo o desprotegido. Pero la verdadera prueba llegó cuando los antiguos arquitectos, aquellos que habían huido ante la rebelión humana, regresaron con una oferta de paz que ocultaba una trampa de estancamiento. Querían que la humanidad aceptara el papel de nuevos vigilantes, entregándoles el control total a cambio de que dejaran de despertar a otras especies prisioneras. Vázquez rechazó la oferta sin dudarlo, sabiendo que el destino de los humanos no era ser los nuevos carceleros, sino los guías de una evolución sin fin. Ordenó que el inicio saltara más allá de las últimas fronteras del multiverso, hacia el vacío primordial de donde provenían los coleccionistas. El objetivo era audaz, no solo defender su hogar, sino colonizar el vacío mismo con semillas de conciencia y creatividad. La humanidad se convirtió en el faro que iluminaba las profundidades donde nunca antes había existido nada, demostrando que su terquedad era la fuerza más poderosa del cosmos. Mientras la estación se adentraba en la negrura absoluta, Elena sintió que el universo finalmente le devolvía la mirada, no con la fría indiferencia de una máquina, sino con el asombro de un niño que acaba de descubrir que su propio corazón es la fuente de todas las estrellas. El legado de los hombres se transformó en la ley fundamental de la existencia. Donde hay voluntad, la oscuridad es simplemente un lienzo esperando el primer trazo de luz. El avance hacia el vacío primordial reveló que la negrura no era una ausencia de materia, sino una presión de posibilidades no realizadas que intentaba aplastar la burbuja de realidad del inicio. Elena Vázquez experimentaba una sensación de expansión física, como si sus propios pulmones tuvieran que inhalar el espacio entre las dimensiones para sostener la existencia de su tripulación. Los coleccionistas de vacío, al verse rechazados por la carga emocional de la Alianza, habían retrocedido hacia una estructura que los radares no lograban definir como una construcción, sino como una herida en el tejido de la nada. Esta fortaleza de sombras era el nexo donde convergían los restos de todos los universos que los arquitectos habían purgado, un vertedero de memorias rotas y potencial desperdiciado que ahora cobraba una conciencia colectiva cargada de un resentimiento que hacía temblar las placas de luz de la estación. El Dr. Martínez trabajó en la calibración de los generadores de identidad, dándose cuenta de que la única forma de sobrevivir en este entorno era proyectar una definición de humanidad tan sólida que el vacío no pudiera erosionarla. Descubrieron que las entidades del otro lado no poseían un yo individual, sino que eran una marea de ecos que buscaban desesperadamente una forma que habitar. Si la protección de la Alianza flaqueaba un solo segundo, los tripulantes dejarían de ser ellos mismos para convertirse en recipientes de un pasado que no les pertenecía. La batalla se transformó en un ejercicio de introspección masiva. Para mantener la nave cohesionada, cada individuo debía recitar mentalmente sus recuerdos más privados, sus defectos más humanos y sus deseos más pequeños, creando una estática de individualidad que actuaba como un escudo impenetrable frente a la masa informe del exterior. La almirante Chen, operando desde el límite de la disolución, detectó que en el centro de la fortaleza de sombras existía una pulsación que imitaba el ritmo del motor universal. Se trataba de un motor de entropía, una máquina diseñada para revertir la creación y devolver todo al estado de silencio absoluto que los arquitectos tanto anhelaban antes de la rebelión humana. Elena comprendió que los coleccionistas no eran simples saqueadores, sino los ejecutores de un plan de contingencia final dejado por los creadores originales para el caso de que su experimento cobrara demasiada vida.
La humanidad no solo estaba luchando por su propia supervivencia, sino por evitar que el concepto mismo de existencia fuera borrado de la pizarra del cosmos por una deidad que se había arrepentido de su propia obra. Desde la Tierra, María transmitió un mensaje que llegó a través de los canales de resonancia emocional. El mundo natal estaba empezando a sangrar colores que no existían en el espectro visible, señal de que la realidad se estaba volviendo demasiado delgada. La humanidad debía actuar rápido o el motor de entropía colapsaría la Vía Láctea antes de que pudieran establecerse en el gran afuera. Vázquez tomó el mando de las naves Catedral y ordenó una maniobra que desafiaba toda lógica táctica. En lugar de disparar contra la fortaleza, decidió que el inicio debía dejarse absorber por ella. La apuesta era que la vitalidad concentrada de 8.000 millones de conciencias unidas por el amor y la rebeldía actuaría como una sobrecarga biológica dentro de un sistema diseñado para la muerte y el vacío. El impacto emocional fue devastador para las sombras. Al entrar en el nexo, la humanidad volcó eones de historia no como datos, sino como una experiencia sensorial cruda. Las sombras sintieron el frío del invierno terrestre, el sabor de la victoria tras la guerra imperial y el calor del perdón otorgado a los vigilantes. La fortaleza de sombras empezó a brillar desde adentro con una luz blanca y dolorosa, mientras el motor de entropía se bloqueaba al intentar procesar la contradicción de una especie que encontraba belleza en su propia finitud. El nexo estalló no en una explosión de fuego, sino en una liberación de almas y posibilidades que comenzaron a formar una nueva galaxia en el corazón de la nada. Elena Vázquez, observando cómo la negrura retrocedía ante la marea de la vida, supo que el vacío ya no era un enemigo, sino un nuevo territorio que esperaba ser nombrado por la voz de los hombres. La humanidad había dejado de defender su rincón del universo para convertirse en el motor de una creación que ya no necesitaba arquitectos porque ahora tenía poetas y guerreros que escribían su propia luz. La victoria sobre el motor de entropía no trajo el descanso, sino la revelación de que el tejido mismo del cosmos era mucho más maleable de lo que incluso los vigilantes habían sospechado. Elena Vázquez observaba desde el mirador del inicio cómo la nueva galaxia nacida del vacío empezaba a girar con una luz que no provenía de la fusión nuclear, sino de la resonancia directa de las emociones humanas. Sin embargo, esta creación sin precedentes atrajo la atención de seres que habitaban en las frecuencias más bajas de la existencia, entidades que habían permanecido dormidas desde que el primer átomo se formó y que ahora veían en la humanidad una amenaza a la inercia eterna del universo. Estos entes no enviaban naves ni proyectaban sombras, sino que infectaban el lenguaje mismo, haciendo que las palabras perdieran su significado y que la comunicación entre las especies de la Alianza empezara a desmoronarse en un mar de malentendidos y desconfianza. El Dr. Martínez, lidiando con una consola que ahora parecía susurrarle dudas en lugar de datos, descubrió que la única forma de contrarrestar esta erosión semántica era a través de la expresión puramente física y artística. La humanidad tuvo que aprender a comunicarse mediante patrones de danza, frecuencias cromáticas y la transmisión directa de sentimientos crudos a través de la red cuántica. Esta regresión hacia lo instintivo, paradójicamente, otorgó a los hombres una ventaja táctica contra las entidades del silencio, que solo podían procesar la información lógica y estructurada. Elena ordenó que la flota catedral emitiera pulsos de pura pasión y voluntad irracional, creando un escudo de ruido emocional que las entidades no podían penetrar sin arriesgar su propia integridad conceptual. En el corazón de la nueva galaxia, la almirante Chen localizó el nexo de los antiguos, un punto donde el tiempo no corría en círculos ni en líneas, sino que se expandía como una esfera. Allí, la humanidad encontró las versiones de sí misma que habían tomado decisiones diferentes en momentos críticos de su historia. Líderes que nunca se rindieron, científicos que descubrieron la cura para el miedo y artistas que pintaron el fin del mundo antes de que ocurriera. Elena comprendió que el verdadero potencial de su especie no residía en su tecnología o en su fuerza militar, sino en su infinita capacidad para imaginar alternativas a la realidad impuesta. Al integrar estas versiones posibles de la humanidad en la red de la Alianza, la fortaleza mental de la flota se volvió invencible, convirtiendo a cada tripulante en una legión de potencialidades listas para enfrentar lo desconocido. Desde la Tierra, María envió una señal que no era una advertencia, sino un canto de triunfo. Los habitantes del mundo natal habían aprendido a moldear la atmósfera mediante la voluntad colectiva, convirtiendo el planeta en una obra de arte viva que respiraba al unísono con las estrellas. La distinción entre el creador y la creación se había borrado definitivamente, y la humanidad se preparaba para dar el paso final hacia la trascendencia total. Elena Vázquez tomó el timón del inicio y apuntó hacia la grieta más profunda del multiverso, donde el arquitecto original todavía se ocultaba en su palacio de lógica pura.
no buscaba una confrontación final, sino invitar a su propio creador a presenciar la belleza del desorden y la gloria de una especie que, a pesar de sus defectos, había logrado sanar las heridas del tiempo con la simple fuerza de su amor por la existencia. El cosmos ya no era un enigma por resolver ni un motor por reparar, sino un diálogo infinito entre la luz y el valor de quienes se atrevieron a encenderla en medio de la nada absoluta. El inicio se adentró en el resplandor final, no como una nave de guerra, sino como la primera estrofa de una canción que nunca permitiría que el silencio volviera a reclamar el universo. El Palacio de Lógica Pura se alzaba en el centro del todo como un monumento al miedo, una estructura de simetría tan absoluta que resultaba violenta para cualquier ojo que hubiera conocido la imperfección de un amanecer terrestre. Al llegar frente a sus puertas, la almirante Elena Vázquez no sintió la opresión de una divinidad, sino la lástima que se siente por un prisionero que ha construido su propia celda. El arquitecto original se manifestó no como un ser de luz, sino como una ausencia de color, una silueta de orden estricto que retrocedía ante la marea de emociones, recuerdos y caos que el inicio traía consigo. La humanidad no irrumpió con disparos, sino con la presencia abrumadora de 8.000 millones de historias entrelazadas, forzando a la entidad a procesar el concepto de la libertad por primera vez en toda su eternidad de cálculos. A medida que el inicio se fundía con el núcleo de la estructura, el Dr. Martínez notó que la realidad física dejaba de existir por completo para dar paso a un plano de pura voluntad, donde el pensamiento de un solo hombre podía reescribir las leyes de la gravedad o encender soles en medio de la nada. Los vigilantes, que habían seguido a la flota como sombras arrepentidas, se desintegraron voluntariamente, entregando sus eones de conocimiento a la red humana para que la alianza pudiera sostener el peso de la creación sin colapsar. La almirante Chen, convertida en el nexo final entre lo que fue y lo que podría ser, proyectó una imagen de la Tierra primitiva hacia el arquitecto, mostrándole que el valor de una especie no reside en su capacidad de obedecer leyes, sino en su audacia para romperlas en nombre de la compasión. El arquitecto intentó ejecutar un último comando de borrado, una orden que habría devuelto al universo a la nada anterior al tiempo, pero descubrió que el código ya no le pertenecía. La humanidad había permeado la existencia de tal manera que cada átomo del cosmos ahora latía con un ritmo humano, una cadencia de esperanza y rebeldía que ninguna lógica podía silenciar. Elena dio un paso hacia el vacío, en un acto que resonó en todas las dimensiones simultáneamente, ofreció su mano a la entidad sombría. No era una rendición ni una conquista, sino una invitación a formar parte de la historia. El Palacio de Lógica se fragmentó, no en escombros, sino en una lluvia de posibilidades infinitas que sembraron el multiverso con una nueva clase de vida que ya no necesitaba de guardianes ni de muros. Desde la superficie de la Tierra, María observó cómo la luna se volvía translúcida, revelando que el mundo natal siempre había sido el corazón de un motor diseñado para despertar a la galaxia entera. La humanidad se dispersó entonces por los puentes de cristal, ya no como soldados o refugiados, sino como los nuevos arquitectos del asombro, dedicados a buscar cada rincón de oscuridad para llenarlo de preguntas y colores. Elena Vázquez, sentada en lo que quedaba del mirador del inicio, vio cómo las galaxias que antes se apagaban volvían a arder con una intensidad furiosa, una señal de que el universo finalmente había aceptado su destino como una obra de arte inacabada. El silencio había sido derrotado por el estrépito de billones de seres que aprendían a caminar por primera vez sin miedo al mañana. El legado de la humanidad se convirtió en el tejido mismo del espacio, una promesa grabada en el vacío de que ninguna civilización volvería a ser reiniciada y ninguna luz volvería a ser extinguida por el orden. Mientras la estación Unidad desaparecía en la trascendencia definitiva, Elena cerró los ojos sintiendo el calor de cada sol y el latido de cada corazón en la alianza, sabiendo que el final no era más que el primer verso de una canción que el universo seguiría cantando mucho después de que las últimas estrellas se convirtieran en polvo. La humanidad había dejado de luchar contra el destino para convertirse en la mano que lo escribe, asegurando que en el gran teatro del cosmos, la última palabra siempre fuera un grito de libertad que ningún arquitecto podría jamás borrar. Gracias por acompañarme en esta historia. Si lo que viste te inspiró o te hizo reflexionar, suscríbete a Neuroverso y únete a esta comunidad donde exploramos el futuro para aprender lecciones para nuestra vida. Sígueme también en mis redes sociales para no perderte ningún relato y ser parte de este viaje. Porque en Neuroverso creemos que las historias de ciencia ficción no solo entretienen, también nos enseñan a vivir mejor. Neuroverso. Historias del futuro, lecciones para tu vida.